Para entender la naturaleza de la mente humana, primero tenemos que mirar hacia abajo, muy abajo. Tenemos que observar la estructura fundamental de la materia de la que estamos hechos. Durante mucho tiempo, la ciencia clásica nos hizo creer que la naturaleza era continua, que podíamos ir del punto A al punto B recorriendo una línea suave y sin interrupciones. Pero a principios del siglo XX, un físico danés llamado Niels Bohr miró dentro del átomo y descubrió algo que rompió nuestra lógica para siempre. Descubrió que la realidad no es continua, la realidad es discreta, está cuantizada. En el modelo atómico de Bohr, los electrones no giran alrededor del núcleo de forma caótica, ni pueden volar por donde les plazca. Están confinados a carriles muy específicos, a zonas de probabilidad fijas que la física llama orbitales. Un electrón puede estar en el orbital 1 cerca del núcleo o en el orbital 2 más lejos. Pero aquí viene lo imposible. El electrón no puede estar en medio. No existe un orbital 1.5. Y lo más desconcertante ocurre cuando el electrón cambia de posición. Para pasar del carril 1 al carril 2, el electrón no viaja, no atraviesa el espacio intermedio. Literalmente deja de existir en el punto A y en tiempo cero empieza a existir en el punto B. A esto se le llama salto cuántico. Es una desaparición y una reaparición instantánea en un nivel superior de energía. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de física de partículas en una charla sobre la conciencia? Porque la hipótesis central que desarrollamos en nuestra investigación es que la mente humana sigue exactamente las mismas leyes que el electrón. Postulamos la existencia de lo que llamamos orbitales de conciencia. La mayoría de las personas viven bajo la ilusión de que son libres. Crees que puedes pensar lo que quieras. Crees que puedes sentir lo que quieras. Crees que tu personalidad es una línea continua que evoluciona suavemente con el tiempo, pero la observación clínica nos sugiere lo contrario. Nos sugiere que estás atrapado. Tu conciencia no flota libremente. Está confinada magnéticamente en un nivel energético específico. Estás girando en un carril mental. Y todo lo que tú llamas yo, tus gustos, tus miedos, tus opiniones políticas, tu forma de amar, no es una elección libre, es simplemente el paisaje inevitable que se ve desde ese carril. Si estás en un orbital de supervivencia baja energía, tu cerebro solo es capaz de procesar amenazas. No es que tengas miedo, es que eres miedo. Tu realidad es el miedo. Aunque te pongan la solución delante, no puedes verla, porque esa solución existe en el orbital 2 y tú estás encerrado en la física del orbital 1. No hay continuidad entre tu estado actual y tu estado deseado. Esto nos lleva a la afirmación más provocadora de esta teoría y la que da título a esta sesión. Tu yo no existe como una entidad fija. Lo que tú sientes como tu identidad es solo el efecto centrífugo de estar girando a gran velocidad en un orbital específico. Es como la hélice de un avión. Cuando gira rápido parece un disco sólido. Parece que puedes tocarlo, pero si detienes el motor, el disco desaparece. Solo quedan aspas vacías. Tu ego es ese disco ilusorio. Es la solidez aparente que crea tu conciencia al repetir los mismos patrones una y otra vez dentro del mismo orbital. Por eso es tan difícil cambiar, por eso los propósitos de Año Nuevo fracasan, porque intentas cambiar mejorando poco a poco tu viejo yo. Pero la física nos dice que eso es imposible. No puedes arreglar el orbital 1, tienes que saltar al orbital 2. Y la regla de oro del salto cuántico es aterradora. Para aparecer en el nuevo nivel, primero tienes que desaparecer del viejo. Para que nazca el nuevo tú, el viejo tú tiene que morir. No transformarse, no mejorar, morir. En los próximos minutos vamos a desglosar la física de este proceso. Vamos a entender por qué te sientes estancado. ¿Qué es esa fuerza invisible que te impide cambiar? Y lo más importante, ¿cómo se acumula la energía necesaria para dar el salto y romper la órbita? Bienvenidos a la mecánica cuántica de la psicología. Si aceptamos la premisa de la introducción que la conciencia funciona mediante niveles discretos de energía, igual que los electrones, entonces debemos reevaluar por completo cómo entendemos nuestra vida cotidiana. La intuición nos dice que la vida es una línea continua. Nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo, volvemos a casa, sentimos que somos la misma persona fluyendo a través del tiempo. Sentimos que
Si queremos cambiar, solo tenemos que empujar un poco esa línea hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero la física de la conciencia nos dice que esa continuidad es una ilusión óptica. La realidad no es continua, la realidad es estratificada. Vivimos encerrados en bandas de frecuencia, vivimos en orbitales. ¿Qué significa esto en términos prácticos, lejos de las pizarras de la universidad? Significa que tu cerebro no percibe el mundo tal como es. Tu cerebro percibe el mundo tal como tú eres en ese momento. Tu nivel de energía, tu sinergia dicta estrictamente qué parte de la realidad es visible para ti y qué parte permanece oculta, como si fuera materia oscura. Pongamos un ejemplo clínico para que se entienda la gravedad de esto. Imaginemos a una persona que está atrapada en lo que llamamos un orbital de supervivencia o un orbital de miedo. Esto es un estado de baja energía y baja coherencia. Su cerebro está desincronizado, sus ondas beta son caóticas. Desde este carril energético, esta persona mira el mundo y ¿qué ve? Solo ve amenazas, solo ve competencia, solo ve escasez. Si a esta persona, atrapada en el orbital 1, se le presenta una oportunidad maravillosa de crecimiento o se le presenta un acto de amor genuino, literalmente no puede verlo. No es que no quiera, es que su hardware no puede decodificar esa frecuencia. Para un electrón en el nivel 1, la realidad del nivel 2 no existe, es invisible. Su cerebro filtra la información de la látice para que coincida con su nivel energético. Todo lo que no resuene con el miedo se descarta como ruido de fondo. Esto explica por qué es inútil decirle a alguien deprimido, anímate, la vida es bella. Desde su orbital, esa frase es mentira. Desde su posición geométrica en el espacio de la conciencia, la vida es gris, la belleza no está en su espectro visible, no es un problema de actitud, es un problema de física, es un problema de posición orbital. Entonces, si estamos confinados en estos rangos de percepción, ¿qué es lo que nos mantiene ahí? ¿Qué es esa fuerza que nos impide salir volando hacia otros estados de conciencia más expandidos? Aquí es donde debemos redefinir uno de los conceptos más malentendidos de la psicología moderna, el ego. En la espiritualidad pop se nos ha enseñado que el ego es el enemigo, que es el villano de la película, que hay que matar al ego. Desde la psicofisiología esto es un absurdo. El ego no es un demonio. El ego es una función física, es una fuerza centrífuga. Volvamos al átomo. ¿Por qué el electrón no sale disparado hacia el núcleo y choca con él? ¿Y por qué no sale disparado hacia el espacio exterior? Disolución. Porque mantiene una velocidad de giro constante que lo ancla en su carril. Esa inercia, esa repetición del movimiento es lo que le da estabilidad. El ego es exactamente eso, un mecanismo de estabilidad. Tu identidad, tu nombre, tu historia, tus traumas, tus manías, es la velocidad a la que giras para mantener tu cohesión psíquica. Sin ego, sin esa fuerza de contención, tu psique se fragmentaría. Entrarías en estados de psicosis. No sabrías dónde terminas tú y dónde empieza la silla. La información de la látice te inundaría sin filtro y te quemaría los circuitos. Necesitas el ego para ser funcional en este plano. Necesitas el traje espacial para no reventar por la presión. Sin embargo, y aquí está la trampa mortal, esa misma fuerza que te da estabilidad es la fuerza que te encarcela. La función del ego es mantenerte en el orbital conocido. Su trabajo es asegurar que tú sigas siendo tú mañana. Y el ego es extremadamente eficiente en su trabajo. Cuando intentas cambiar, digamos que intentas dejar un vicio o intentas dejar de ser una persona iracunda, estás intentando alterar tu órbita. Estás intentando subir de nivel. ¿Qué hace el ego? Detecta la variación de energía como una amenaza a la estabilidad estructural, activa las alarmas, genera ansiedad, genera sabotaje, genera dudas. ¿A dónde vas? Aquí estamos seguros, aquí sabemos quiénes somos, aunque seamos infelices. Si te vas allá arriba, no sé quién seremos. La resistencia al cambio no es falta de voluntad, es la inercia del orbital. Es la fuerza gravitatoria de tu propia identidad luchando por mantenerse intacta. Es física pura. Para mover un objeto que lleva años girando en una dirección, necesitas aplicar una fuerza opuesta mayor. Por lo tanto, llegamos a una primera conclusión dura. La libertad en el estado habitual del ser humano es mínima. Creemos que elegimos, pero en realidad
El 99% de nuestras decisiones son automatismos dictados por el orbital en el que estamos atrapados. El orbital piensa por ti. El orbital siente por ti. Tú solo eres el pasajero de un tren que va por rieles fijos. La pregunta entonces no es cómo decoro mi vagón, que es lo que hace la mayoría de la gente buscando placer o comodidad. La pregunta es cómo descarrilo el tren. ¿Cómo acumulo la suficiente potencia de fuego para romper la fuerza centrífuga del ego, vencer la gravedad de mi propia historia y saltar al siguiente anillo de realidad? Para responder a eso tenemos que entender el precio energético del salto, porque en este universo nada es gratis y la evolución de la conciencia es lo más costoso que existe. Si alguna vez has sentido la frustración de querer cambiar un hábito, de querer transformar tu mentalidad, o de intentar salir de una racha de mala suerte, y has visto cómo, después de unos días de esfuerzo, regresas exactamente al mismo lugar de antes. Bienvenido a la ley del salto cuántico. En la física del átomo, el electrón es un conservador extremo. No se mueve de su orbital por capricho. Se queda en su nivel de energía más bajo posible porque es lo más estable y lo que menos gasto le supone. Para que un electrón logre subir de nivel, para que pueda dar el salto al siguiente orbital, la naturaleza impone una condición inamovible. Tiene que absorber energía externa. Específicamente, tiene que ser golpeado por un fotón que contenga la cantidad exacta de energía que separa un nivel del otro, ni un poco más, ni un poco menos. Si el fotón es débil, el electrón ni siquiera se inmuta, se queda abajo para siempre. En la psicología humana ocurre exactamente lo mismo. Y aquí es donde debemos ser brutalmente honestos con nosotros mismos. La mayoría de la gente intenta cambiar su vida mediante el pensamiento. Leen una frase motivacional, tienen un momento de inspiración en la ducha o deciden pensar en positivo. Pero desde la neurofisiología, tengo que decirte que el pensamiento ordinario es una forma de energía muy pobre. El pensamiento es ruido. El pensamiento consume muy poco combustible metabólico y no tiene la potencia necesaria para distorsionar la latice de forma permanente. No puedes cambiar tu vida pensando porque tus pensamientos actuales son productos de tu orbital actual. Intentar cambiar tu conciencia usando tus pensamientos es como intentar levantar una silla mientras estás sentado en ella. No hay punto de apoyo externo. Para cambiar tu orbital, para dejar de ser el yo que sufre o el yo que fracasa, necesitas una inyección masiva de energía. Nosotros llamamos a este proceso neuroalgoritmización. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que forzar a tu cerebro a procesar la realidad de una forma mucho más compleja y coherente de lo que está acostumbrado. La energía que necesitas para el salto no viene de las ideas, viene de la sinergia. Viene de la capacidad de tu cerebro para unificar la información. Cuando tú meditas profundamente, cuando practicas el silencio absoluto, cuando concentras tu atención en un solo punto sin distraerte ni un segundo, estás haciendo algo físico, estás acumulando carga. Estás concentrando el campo neuronal, estás convirtiendo la bombilla dispersa en un láser, y es aquí donde entendemos el estrepitoso fracaso de la industria de la autoayuda. Los libros de autoayuda, los consejos de los amigos y los discursos motivacionales fracasan sistemáticamente porque solo te dan información, te dan una descripción de cómo es el orbital 2. Te dicen, en el nivel superior la gente es feliz, es abundante y es segura de sí misma. Y tú lees eso y dices, qué maravilla, quiero estar ahí. Pero saber cómo es el piso de arriba no te da la fuerza para subir las escaleras. La información sin energía es solo una carga más para el cerebro, es decoración para tu celda. Por eso sales de una conferencia motivacional sintiéndote invencible, pero a los 3 días la gravedad de tu viejo orbital te succiona de nuevo hacia abajo. Tu estructura cerebral no ha cambiado. Tu coherencia neuronal sinergia sigue siendo baja y la látice tiene una memoria implacable. Si no mantienes el umbral de energía necesario para sostenerte en el nuevo nivel, el sistema te colapsa de regreso a tu posición original por pura economía energética. Es lo que en física se llama regresar al estado base. Para dar el salto necesitas dejar de buscar ideas y empezar a buscar coherencia. Necesitas entender que el cambio es un proceso termodinámico. Tienes que calentar el sistema hasta que el agua hierva y se convierta en vapor.
Si calientas el agua hasta los 99 grados y te detienes, sigues teniendo agua líquida. No hubo cambio de fase, no hubo salto. La mayoría de la gente se queda a los 90 grados. Hacen un poco de esfuerzo, leen un poco, meditan de vez en cuando, pero nunca alcanzan el umbral crítico. Nunca llegan al punto de no retorno donde el viejo yo se desintegra por el calor de la conciencia. Por eso, en nuestras investigaciones dábamos tanta importancia a la disciplina de la atención. La atención es la única herramienta que tienes para bombear energía a tu sistema. ¿Dónde pones la atención, pones el fotón? Si logras mantener una atención sostenida, sin fisuras, estás bombardeando tu electrón interno con energía constante. Llegará un momento, si eres lo suficientemente disciplinado, en que la carga será tan grande que el orbital actual ya no podrá contenerte. La fuerza centrífuga del ego se romperá. Pero cuidado, porque el momento del salto es el momento más peligroso de la existencia humana. Es el momento en que dejas de ser quien eras, pero todavía no eres quien vas a ser. Es el momento del vacío. Y es ahí donde la mayoría de los buscadores salen huyendo de regreso a su prisión. Vamos a hablar de ese vacío, de la noche oscura del salto cuántico. Hemos llegado al punto crítico de la teoría, el momento que separa a los curiosos de los verdaderos transformadores. Imagina por un instante el proceso físico del electrón que mencionamos al principio. El electrón absorbe el fotón, acumula la energía necesaria y de repente abandona el orbital 1 para dirigirse al orbital 2. Pero quiero que te detengas en el mientras tanto. En la física cuántica, el salto es instantáneo, pero implica algo que desafía toda lógica humana. Durante el proceso del salto, el electrón no está en ningún lugar. No está en el carril de abajo, pero tampoco ha llegado al de arriba. Está atravesando una zona de probabilidad donde no tiene coordenadas. Está en el no ser. Es una discontinuidad absoluta en la trama de la realidad. En la experiencia humana, este fenómeno es lo que los místicos llamaron la noche oscura del alma y lo que la psicología moderna etiqueta, a menudo erróneamente, como una crisis existencial o una depresión clínica. Nosotros lo llamamos el tránsito del vacío cuántico. Si has acumulado suficiente energía, si has meditado, si has cuestionado tus creencias, si has roto tus rutinas, llegará un momento en que el viejo yo, el orbital 1, ya no podrá sostenerte. La estructura de tu identidad empezará a desmoronarse. De repente las cosas que antes te daban seguridad te parecen absurdas. Tu profesión, tus relaciones, tus metas, todo pierde el sabor. Sientes una desorientación total. Miras al espejo y ya no reconoces al que te devuelve la mirada, pero tampoco sabes quién debería estar ahí. Este es el espacio entre orbitales. Es el túnel de tránsito donde el viejo, tú ha muerto, pero el nuevo tú todavía no ha nacido. Y es aquí, en este vacío, donde se libra la verdadera batalla por la conciencia. ¿Por qué es tan difícil este estado? Porque el cerebro humano está diseñado por la evolución para buscar patrones y seguridad. El cerebro odia el vacío. El cerebro interpreta la ausencia de una identidad fija como una amenaza de muerte biológica. Cuando te encuentras en este limbo energético, tu sistema de alarma se activa al máximo nivel. Sientes pánico, sientes una soledad que no es de este mundo, sientes que te estás disolviendo y entonces ocurre la gran tragedia. En lugar de entender que ese vacío es la señal de que el salto está ocurriendo, la gente se aterroriza. Sienten que han cometido un error, sienten que estaban mejor antes, cuando al menos sabían quiénes eran, aunque fueran infelices. Y en un acto de desesperación hacen lo que sea para recuperar la sensación de yo. Se aferran a sus viejos vicios, regresan a relaciones tóxicas, se distraen con cualquier ruido externo o se medican para no sentir ese abismo. Forzan a su sistema a colapsar de regreso al orbital 1. Regresan a lo malo conocido. Han desperdiciado toda la energía acumulada para el salto porque no soportaron ser nadie durante un segundo. Quiero que entiendas esto con toda la claridad de la que seas capaz. El vacío no es un error, el vacío es el requisito. En la latice no puedes ocupar dos lugares al mismo tiempo. No puedes ser el hombre nuevo si sigues cargando con el cadáver del hombre viejo. La desintegración de tu personalidad actual
no es una patología, es la limpieza necesaria del software para que el nuevo sistema operativo pueda instalarse. El salto cuántico requiere un tipo de valor que no se enseña en las escuelas, el valor de no ser nada. Soportar la incertidumbre total, soportar que no haya suelo bajo tus pies. Si logras mantener la coherencia en ese vacío, si no te dejas arrastrar por el pánico del ego que siente que se muere y efectivamente el ego se está muriendo y por eso grita, entonces la energía termina de canalizarse. La látice acepta la nueva configuración y de repente apareces en el orbital 2 y lo que ocurre entonces es milagroso. De la noche a la mañana, el mundo cambia. Ves soluciones donde antes veías muros. Sientes una paz que no depende de nada externo. Tu capacidad de procesamiento, tu sintergia, aumenta drásticamente. Apareces en una nueva realidad con un nuevo yo que tiene más grados de libertad. Pero nunca olvides el precio. El precio de la libertad es la voluntad de dejar de ser quien crees que eres. Mucha gente dice quiere cambiar, pero lo que realmente quieren es que su vida mejore manteniéndose ellos iguales. Y la física es implacable, eso es imposible. O te quedas en la órbita o te arriesgas al vacío. No hay camino intermedio. El carril 1.5 no existe. Si quieres volar, tienes que aceptar que por un instante no vas a tener dónde apoyarte. Ahora, vamos a mapear qué hay allá arriba. Porque no todos los orbitales son iguales. Hay una jerarquía en la conciencia y entender dónde estás es el primer paso para saber hacia dónde tienes que saltar. Una vez que entendemos que la conciencia no es un campo libre, sino un sistema de niveles energéticos, debemos preguntarnos cuáles son esos niveles, cómo se dividen estos orbitales de conciencia. Quiero que te quites de la cabeza cualquier idea de juicio moral. Aquí no estamos hablando de ser buenos o ser malos. La látice no sabe de moralidad, sabe de coherencia y de sintergia. Un orbital no es mejor que otro en términos religiosos, es simplemente un nivel con mayor o menor capacidad de procesar la complejidad del universo. Es una cuestión de ancho de banda. Podemos mapear la jerarquía de la realidad en tres grandes grupos de orbitales. 1. Los orbitales de baja sintergia, supervivencia y egocentrismo. Estos son los orbitales más cercanos al núcleo, donde la gravedad del ego es más fuerte. Aquí es donde habita la gran mayoría de la población humana. En estos niveles, miedo, deseo, ira, orgullo, el cerebro funciona de forma fragmentada. Los hemisferios no están sincronizados. El procesamiento es lento y está lleno de ruido. Desde estos orbitales, la realidad se percibe como algo amenazante y escaso. El yo se siente como una isla aislada en un océano hostil. Todo el gasto energético se va en defender el territorio, en conseguir placer inmediato o en evitar el dolor. Es un estado de baja resolución. Es como intentar ver una película en 4K usando una conexión de internet de hace 30 años. La imagen se corta, hay píxeles borrosos, no entiendes la trama completa. 2. Los orbitales de media sintergia, intelecto y empatía. Cuando el individuo acumula suficiente energía para saltar, entra en los orbitales del pensamiento abstracto y la conexión humana. Aquí el cerebro empieza a funcionar con mayor orden. Los lóbulos prefrontales toman el mando sobre el sistema límbico. En este nivel ya no solo te importa tu supervivencia, te importa la lógica, el conocimiento y el bienestar de los demás. El yo se expande. Ya no eres solo tu cuerpo, eres tus ideas, tu comunidad, tu familia. Aquí la realidad empieza a volverse más fluida, empiezas a entender las leyes de causa y efecto, tienes más herramientas para jugar con la simulación. Sin embargo, todavía hay un yo observando un mundo. La dualidad sigue existiendo. 3. Los orbitales de alta sintergia, amor universal y unidad. Estos son los niveles que los antiguos llamaban iluminación o estados de gracia, pero que nosotros definimos como alta coherencia neuronal. En estos orbitales, el cerebro procesa información a una velocidad y con una claridad que desafía la lógica común. Los hemisferios cerebrales vibran en una sola fase. El campo neuronal es tan potente y tan ordenado que se mimetiza casi por completo con la látice del espacio. Aquí ocurre el fenómeno más fascinante de nuestra teoría, el desvanecimiento del observador.
¿Recuerdas que dijimos que el yo es solo la fuerza centrífuga que te mantiene en el carril? A medida que subes a los orbitales más altos, la velocidad de procesamiento es tan inmensa y la conexión con el todo es tan total que la necesidad de una identidad separada desaparece. Ya no hay un yo experimentando el universo, hay el universo experimentándose a través de un cuerpo. En el orbital de la unidad, el procesador acepta el 100% de la información de la látice sin filtrarla. Ya no hay iconos, ya no hay interfaz, ves el código fuente directamente. Este es el estado que describían los chamanes y los grandes místicos, un estado donde la distancia entre tú y la pared o entre tú y otra persona se disuelve. Sientes lo que el otro siente porque energéticamente eres el otro. No es una metáfora poética, es una realidad neurofisiológica. Tu campo neuronal se ha expandido tanto que ha englobado al entorno. Lo que quiero que comprendas es que cada orbital tiene sus propias leyes físicas. Lo que es imposible en el orbital 1, como la telepatía o la sanación instantánea, es una consecuencia natural en el orbital 10. No es que los milagros existan, es que en los orbitales altos las leyes del juego son distintas. Hay más grados de libertad, el software es más potente, sin embargo hay una trampa. Mucha gente intenta actuar como si estuviera en un orbital alto sin haber hecho el gasto energético necesario para saltar. Intentan ser espirituales o amorosos por decreto mental mientras siguen vibrando en el orbital del miedo. Eso es una simulación del ego. Es como ponerle una calcomanía de Ferrari a un auto viejo. No va a correr más rápido. La única forma de acceder a la jerarquía superior es a través del trabajo sintérgico real. Es elevando la calidad de tu procesamiento biológico. Es acumulando la carga necesaria para que el sistema por sí solo dé el salto cuántico. La pregunta que debes hacerte no es qué tan bueno soy, sino cuánta realidad soy capaz de procesar sin desmoronarme. ¿Qué tan ancho es mi ancho de banda? ¿Estoy operando con el módem de la supervivencia o estoy listo para conectarme a la fibra óptica de la unidad? Llegamos al final de este viaje por la arquitectura de tu propia mente. Si has seguido el hilo de este análisis, habrás comprendido que la pregunta ¿quién soy yo? Tiene una respuesta mucho más dinámica y fluida de lo que pensabas. Tú no eres una piedra, eres un proceso. No eres una entidad fija, eres un nivel de energía. Tu yo actual es solo el clima temporal del orbital en el que estás girando hoy. Saber esto cambia por completo la estrategia de vida. La mayoría de las personas pasan su vida entera intentando proteger su identidad. Gastan una cantidad ingente de energía defendiendo su imagen, justificando sus errores del pasado, tratando de convencer a otros de que son de cierta manera, están obsesionados con el avatar. Pero si entiendes la teoría de los orbitales, te das cuenta de que proteger tu identidad actual es la mejor forma de quedarte estancado para siempre. Es como si el electrón se enamorara de su carril y se negara a recibir luz para no cambiar. La nueva estrategia es simple: deja de proteger tu identidad y empieza a proteger tu energía. En la teoría sintérgica, la moneda de cambio es la sintergia, la coherencia. Si quieres evolucionar, si quieres dejar de sufrir por las mismas cosas y empezar a ver la realidad con mayor claridad, necesitas dinero energético para pagar el salto cuántico. Y ese dinero se ahorra dejando de malgastarlo. ¿En qué se fuga tu energía? Se fuga en la charla interna inútil. Se fuga en las reacciones emocionales automáticas. Se fuga en la distracción constante y en la necesidad de aprobación. Cada vez que te enganchas en una discusión trivial o que pierdes horas en estímulos de baja sintergia, estás vaciando tu tanque de combustible. Estás asegurando tu permanencia en el orbital inferior. Para acumular la energía necesaria para el salto, necesitamos volver a las técnicas de acumulación. No son rituales mágicos, son ejercicios de ingeniería de la conciencia. 1. El silencio, no solo el silencio externo, sino el silencio del procesador. Cuando logras detener el diálogo interno por unos minutos, el ahorro energético es masivo. Esa energía que antes se usaba para sostener la narrativa del ego se queda en el sistema, aumentando la carga del campo neuronal. 2. La respiración consciente. El oxígeno es el combustible químico, pero la atención en la respiración es el combustible sintérgico.
Al respirar rítmicamente, sincronizas los latidos del corazón con las ondas cerebrales, creas coherencia, creas carga. 3. La atención sostenida. Esta es la herramienta reina. Aprender a poner la atención en un solo punto, y mantenerla ahí es como usar una lupa para concentrar los rayos del sol. Eventualmente, el punto focal se calienta tanto que el tejido de la realidad empieza a transformarse. Si practicas esto, empezarás a sentir una presión interna. Es una sensación de llenado. Tu presencia se vuelve más densa, más eléctrica. Estás cargando el condensador de tu conciencia. Llegará un momento en que la presión sea insoportable. Sentirás que el traje de tu personalidad te queda pequeño. Sentirás que quien eres ya no encaja con lo que estás percibiendo. Ese es el momento de la verdad, ese es el borde del salto. Mi invitación final para ti es esta. No te apegues a quien eres hoy. No le tengas tanto cariño a tus dramas, a tus miedos o a tus definiciones de ti mismo. Todo eso es material descartable. Es el fuselaje del cohete que tiene que desprenderse para que la cápsula llegue al espacio. La evolución no es un proceso de mejora, es un proceso de sustitución. Es dejar que el viejo tú se disuelva en el vacío para que la látice pueda reorganizarse en una forma más elevada. Atrévete a ser nadie por un instante. Atrévete a soltar el control y a confiar en la física de la conciencia. Acumula suficiente fuerza. Mantén la coherencia en medio del pánico del ego y ten el valor de saltar al vacío. Solo cuando dejas de ser quien creías ser, descubres quién eres realmente al otro lado. Y te aseguro que el paisaje desde el siguiente orbital hace que todo el esfuerzo haya valido la pena. Nos vemos en el próximo nivel de la látice. Gracias por observar.